A la publicidad. ¿Usted tiene un emprendimiento, tiene un negocio o va a iniciar un negocio en familia, un negocio propio, pero quiere saber cuáles son las bases, las herramientas y por supuesto cómo puede hacer que este funcione aquí en Guatemala? Hoy queremos invitarle a que no se desprenda de esta entrevista porque tenemos toda la información, todo el giro que usted necesita saber para empezar su negocio propio. Y para eso pues tenemos a un experto que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo financiero y por supuesto con capacitaciones y acreditaciones internacionales. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro experto invitado del día de hoy, al licenciado Luis Huachín. Licenciado, qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros una vez más en Telediario al Amanecer. Buenos días, Gadiel, para mí es un honor estar aquí, gracias por esta amplitud y me encanta colaborar y que los guatemaltecos entiendan y prosperen haciendo las cosas bien. Usted dice una palabra muy interesante, prosperen. El tiempo de la pandemia vino a marcar un antes y un después en este tema y una palabra que se convirtió pues en un ícono, el emprendimiento, la prosperidad. Muchos se quedaron sin trabajo, muchos no tenían qué hacer. Entonces la mejor opción era poner un negocio propio y de repente tal vez no lo que habían planificado toda su vida, sino con lo que tenían, con lo que contaban en la puerta de su casa, a través de las redes sociales, a través de múltiples situaciones. Entonces, después de la pandemia, licenciado, el emprendimiento, esta palabra, se convirtió en un ícono. ¿Cómo describiría usted esta palabra, emprendimiento? Bueno, el emprendimiento es el deseo. La característica esencial es el deseo que tenemos de formar nuestro propio negocio, nuestra propia empresa. Por eso se llama emprender, desarrollar con nuestras habilidades, con nuestras calidades, algo que pueda desarrollarse en un futuro. Y mire, me llama la atención un dato que quiero compartirles por este tema. El emprendimiento también habla del esfuerzo, la dedicación extra que una persona pudiera colocarle. Y mire, según un ranking de 85 países, ¿sabe usted que Guatemala ocupa el 9º lugar en países de emprendimiento? Lo que significa que somos un país de gente esforzada, trabajadora, que en medio de la situación complicada busca qué hacer. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y empieza una serie de... ¿Qué hago para vender? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿Qué tengo? ¿Cuáles serían, digamos, que paso número 1 para saber y establecer cuál pudiera ser el negocio correcto en mi contexto y en lo que yo me desarrollo? Ok, siempre me hacen esa pregunta, ¿verdad? Mire, ¿qué pongo? ¿Cuánto Exacto. dinero necesito? Eso. En realidad ahí empezamos a la inversa. Yo siempre sugiero que hay que analizar cuatro puntos. El primero, el más importante, es analizarme yo como persona. Todos somos emprendedores en Guatemala, tenemos un alto índice de emprendedurismo y desde los niños ya estamos haciendo business, ya estamos haciendo negocios escolar, exacto, el mercadito y eso. Sin embargo, hay ciertas características personales que yo debo desarrollar, como la disciplina, como la organización. Entonces, la primera parte es yo como persona, si lo voy a hacer individual, si voy a hacer una sociedad con alguien, si me voy a aliar con alguien, eso es principal. Segundo, la idea o el producto o el servicio que quiero ofrecer. Tercero, el mercado al que voy a ir. Y por último, no por eso menos importante, pero yo siempre lo dejo de último, es las finanzas. La mayoría de gente se queda en las finanzas y me dice es que no tengo dinero y por eso no emprendo nada. Pero las finanzas, aun cuando son muy importantes, es el cuarto tema que deberíamos de analizar. Y usted dice un tema importante que es lo que en algún momento nos paraliza, porque en muchas ocasiones la pobreza o la falta de recursos no solamente está en el bolsillo, en la mayoría de casos está en la mente de las personas, porque la pobreza en muchas ocasiones viene de lo que somos y de lo que pensamos, y lo que pensamos en eso nos convertimos. Entonces, ¿cuáles creen usted que podrían ser las fuentes de financiamiento más accesibles para un emprendedor pues con los recursos limitados como en Guatemala? Bueno, yo no tengo dinero, pero quiero poner una pastelería. Yo no tengo dinero, pero quiero poner una venta de ropa por internet. ¿Qué recursos, qué opciones, qué ideas nos daría usted para alguien que quiere trabajar, pero pues que no cuenta en la bolsa con el dinero? Ok, es cierto, el dinero no lo tenemos. Y no solo nosotros, las empresas no tienen el dinero. Es un error pensar que necesito dinero para empezar. Es cierto, el dinero es fundamental, pero
es un error más grande tener dinero y empezar sin una idea clara. Claro. Entonces, la primera parte, algo que es una premisa, deberíamos decir, de dinero no se preocupen porque no hay. Entonces, con esa premisa yo debería de empezar. ¿Y cómo empiezo? Hay gente que me pregunta, mire, ¿debo de renunciar? Y yo le digo, si ya está trabajando, si tiene un trabajo, no se salga. Claro. Porque la primera fuente de financiamiento debe ser los ingresos que yo ya tengo. De mi salario ir rascando un poquito para ir haciendo un pequeño fondo para empezar. Luego, si tengo algunos ahorros, también funcionan. Y un financiamiento bancario también es importante, pero ese es más a largo plazo. De entrada, yo les diría, no nos pensemos en cantidades grandes. De lo poquito que tengamos, voy a empezar un emprendimiento que conforme vaya tomando fuerza, va a ir requiriendo fondos, pero no debería de limitarme de entrada. Licenciado, y otra cosa que pasa muy frecuentemente es que en casa tenemos muchas cosas que tal vez no utilizamos y están guardadas. Por ejemplo, hay gente que tiene que una bicicleta, que esto, cama, hay muchas cosas que ya no utiliza. El vender todo esto puede crearle un fondo, es un análisis. ¿Qué necesito realmente que tengo y qué no necesito? Lo que no necesito, que esté en buenas condiciones, moverlo. Y de una manera eso me puede hacer para que tener ese colchoncito para empezar el emprendimiento. Eso es buena idea. Puedo agarrar algo que ya no use, venderlo. Sin embargo, al principio no lo meto directamente al emprendimiento. Tengo que ir desarrollando el emprendimiento. Como un colchoncito está bien, pero hay gente que dice, bueno, ¿cuánto necesito? Necesito 10,000 para empezar o 15,000. Y no es la cantidad. Vamos a ir viendo un poco cómo es la administración lo que hace que el dinero empiece a fluir. Ese es el punto más importante, ¿verdad? El saber administrar, porque tal como usted lo mencionaba, no es la cantidad, sino es cómo yo lo invierto, cómo yo lo muevo y le doy este giro para poder tener pues esa rueda que me está dando vueltas alrededor de una temporada. Pero uno de los puntos importantes que usted decía y las preguntas que mucha gente tiene, bueno, yo quisiera poner mi negocio propio, mi emprendimiento, de tal y tal manera, pero la pregunta es, ¿qué pongo? ¿Qué negocio? Por ejemplo, hay mucha gente que se empieza en el negocio de comida y empieza en el negocio de comida y no sabe de comida. Tal vez es un bueno para comer, pero malo para hacer la comida. Entonces uno tiene que ver las fortalezas, las debilidades y por supuesto que todo negocio implica una disciplina. La pregunta básica es, doctor, ¿cómo yo debo saber cuál es el negocio ideal para mí y que yo pueda hacer que este se desarrolle y que no en 2 días me aburra? Ok, esta pregunta es bien importante, pero mucha gente espera tener una idea ganadora. Como dicen, mire, ¿cuál es la idea ganadora? En principio no existe tal cosa como una idea ganadora. No espere tener un sueño que alguien le revele en dónde va a hacer dinero. No, eso no va a pasar. Pero lo que sí pasa es que usted puede hacer la idea sólida. Entonces no importa si es en el tema de la comida, si es en el tema de la venta de ropa, usted puede hacer sólida esa idea, usted puede hacer sólido ese emprendimiento. ¿Qué deberíamos de tener? Requisitos mínimos es conocer la parte operativa de ese negocio. Claro. Si es comida, si es ropa, yo debería saber un poco de ropa, un poco de comida, de costos, de cocinar. Yo debería de manejarlo. Y segundo, tener parte de administración del dinero, de administración del negocio. Con esos 2 requisitos básicos podemos funcionar. Mucha gente lamentablemente pone un emprendimiento porque le dijeron que en eso se gana. Mire, es que me dijeron que eso se vende bien. No, ahí ya vamos mal. ¿Qué sé yo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gusta? Si me gusta la cocina, si me gusta vender ropa, si me gusta hacer servicios, eso es importante. Y la segunda es la administración. Este es un punto tan básico que es el motor de todo negocio y a veces no es tanto lo que entra, sino lo que sale. Y lo que sale, cómo lo voy a administrar y cómo lo voy a dividir. Porque en muchas ocasiones hay personas que no tienen los principios básicos de la administración y empiezan con las ganancias y luego para volver a reinvertir el producto. Entonces esto no le va a llevar a ningún fruto porque al final de cuentas es administrar. Y cuando uno tiene un negocio, licenciado, no es, tengo mi propio negocio. No, tengo mi propio empleo. Lo que significa
que yo necesito tener pues todo lo básico para poder mantenerlo y no precisamente empezar dándome los lujos y luego ver cómo funciona el mismo. Sí, de hecho, por eso decía yo, el dinero normalmente nunca es el problema. Es difícil empezar, pero la mayoría de negocios no terminan por una falta de dinero, terminan por una falta de administración del dinero. Entonces, por eso yo sugiero, si usted tiene la bendición de tener un empleo, consérvelo, no renuncie y ponga su propio emprendimiento. Le va a llevar el doble de trabajo, pero eso es importante, así hágalo. Segundo, si usted tiene que vivir ya de su emprendimiento, asígnese un salario. Asuma que trabaja para una empresa que no es suya y asígnese un salario de acuerdo a lo que la empresa pueda generar. Y si 500 quetzales puede pagarse, eso agarre. Asuma que es una empresa extra, que en una empresa extra, cuando yo soy asalariado, yo no puedo ir a ganar dinero y digo, ahí se lo repongo, no puedo hacer eso. En mi empresa debería ser exactamente lo mismo. Me asigno un salario, vivo con ese salario a lo que me alcance. No puedo estar diciéndole a la empresa, mire, después lo repongo, eso nunca va a pasar. Y ahí empiezan los fracasos de los emprendimientos, ¿verdad? Tiene que ser muy disciplinado en que este dinero es de la empresa, es para regenerar ventas, su capital de trabajo, y si usted lo empieza a mermar, si lo empieza a agarrar, en 2 o 3 meses ya no tiene dinero y cierra su emprendimiento y tiene que ir a buscar trabajo. Y terminó en pérdidas por todo lo que se invirtió. Yo quiero preguntarle a usted, amigo que nos está viendo a través de Telediario al Amanecer, ¿usted tiene algún emprendimiento? ¿Usted quiere colocar algún negocio? ¿Quiere empezar de nuevo? ¿Quiere crear el patrimonio para usted, para sus hijos, para su familia? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Pongo a su disposición el 5691-7782 en nuestra línea de comunicación. Aquí mismo hay un experto que nos resolverá todas las dudas. Nos cuenta que ya están entrando a la bandeja de WhatsApp muchos mensajes, queremos escuchar el suyo porque también pues sus preguntas son importantes. Nuestro experto estará hablando, nos estará contando pues sobre su experiencia. Tenemos ya muchas preguntas, licenciado, y dice de la siguiente manera. Muy buenos consejos. Muchas gracias a usted por estarnos viendo. Negocio propio es igual a trabajar más y mejor para hacer de este un negocio exitoso y un emprendedor feliz. Qué interesante. Correcto. Una de las cosas que nosotros tenemos que definir es eso. O sea, el emprendimiento me hace a mí feliz porque estoy trabajando para un futuro. Y aquí parte de la idea del producto, del servicio, yo tengo que definir al punto de llevar mi emprendimiento. Todos o la mayoría empezamos como un emprendimiento de subsistencia, se llama, es decir, yo pongo un negocio para sobrevivir, para pagar mis cuentas, y eso está bien, así se empieza. Pero mientras más pronto empiece yo a migrar a un emprendimiento de generación de empleo, se llama, es mejor cuando yo ya empiezo a producir trabajo para otros, porque ya voy en camino de volverme un empresario, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Yo tengo que definir eso desde el principio. Hay personas que lo que quieren es un negocio, lo que les interesa es la ganancia, vender y ganar. Hay personas que no, lo que les interesa es dejar un patrimonio, formar una empresa. Y entonces son conceptos distintos que tienen manejos distintos. Yo puedo empezar como, decía, un negocio de subsistencia, pero si voy migrando y pongo una empresa, eso va a ser mejor para Guatemala, va a ser mejor para mi familia, va a ser mejor para mi país. Hay gente que tiene 20 años manejando una abarrotería en una colonia. Y yo veo y tienen un capital ahí increíble, una abarrotería tiene un buen capital, pero ¿por qué no migran? No se convierten en una cadena de abarroterías y después en una cadena de supermercado. Porque se quedan con la idea de emprendimiento de subsistencia. No es el dinero el problema, es la visión que tienen de a dónde quieren llevar ese emprendimiento. Y eso me hace pensar mucho esta frase de que dice, somos lo que pensamos. Y piensa en grande
y tendrá resultados en grande. Esto es tremendo. Tenemos más mensajes que llegan a nuestra sala de redacción 5791-7782. ¿Tiene usted preguntas? Está con nosotros el reconocido experto, el licenciado Luis Joachín, y está resolviendo las dudas. Buen día, amigos de Telediario. Buen tema para emprender un negocio. Gustaría saber cómo calcular el porcentaje a aplicar para dar un precio final. Ojo, licenciado, este es tema tremendo, porque hagamos de cuentas que yo vendo un producto. Bueno, vendo esta taza. Yo la taza la compro a 10 quetzales. En el mercado hay que averiguar cuánto puede valer, pero muchos la venden a 11 o a 12 y otros la venden a 25. Entonces, ese margen tan distante de precios, ¿cómo yo le calculo para que sea un precio justo, para que sea un precio que no me espante a los clientes, ni tampoco yo solamente esté trabajando para los gastos básicos? Correcto. Este es un tema muy importante y ahí es donde empiezan los problemas en la administración de costos, ¿verdad? Para empezar, yo tengo un mercado, o sea, el mercado regula mi precio. Si la tasa está en 12 en el mercado, yo la pongo a 15, no la voy a vender o la voy a vender muy poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La premisa es, tengo que agarrar mis costos, cuánto me costó esa tasa y ponerle un margen que sea de los márgenes que están en el mercado. Y eso me va a permitir tener una ganancia. Uno de los errores más comunes es que queremos tener ganancias muy grandes. A la primera semana. Exacto. Cada vez que yo reviso proyectos de emprendimiento, la gente busca, en teoría, unas ganancias altísimas. Y cuando uno ve una ganancia muy alta es que o puso sus costos muy bajos o infló el ingreso. Y no es cierto, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir de acuerdo a lo que va el mercado. Entonces su costo... No hay un porcentaje legal, digamos, sino que va a depender mucho de algo que le llamamos el valor agregado. Por ejemplo, una piña en el mercado, ¿cuánto puede estar costando ahorita? Supongamos que una piña cuesta 10. Entonces yo voy a comprar piñas y las voy a vender 12, 14 quetzales. Pero si yo agarro esa piña, la corto, la hago en partes pequeñas, le pongo miel, la pongo en una bolsita o algo, eso se llama valor agregado. Entonces yo podría vender tal vez 10 bolsitas a 5 quetzales cada uno. Entonces la piña, yo la vendí en 50 quetzales porque ya le hice un proceso de transformación. Es ahí donde entra la creatividad, la imaginación. Y por supuesto, somos lo que pensamos. La innovación, correcto. La innovación, correcto. Totalmente. Tenemos muchas preguntas.